A ver, ¿qué es un ateo? La respuesta parece súper obvia, ¿no? Pero, ¿y si la definición fuera mucho, pero mucho más amplia de lo que nos imaginamos? Hoy vamos a explorar una perspectiva teológica que redefine por completo el concepto de ateísmo de maneras bastante inesperadas. Y es que el texto que analizamos arranca con esta frase, así, de golpe, una frase provocadora que nos deja pensando, ¿realmente es posible ser ateo sin saberlo? Esa es la pregunta central que vamos a explorar. Siempre claro, siguiendo la lógica interna de esta fuente. Por lo general, si pensamos en un ateo, nos vamos a la definición del diccionario, alguien que no cree en la existencia de Dios. Simple, directo. Pero la perspectiva que vamos a desglosar hoy, es otra cosa, es mucho más abarcadora. Va más allá de una simple negación. Ok, entremos en materia. La primera parte establece, digamos, el marco de referencia. Y es súper importante entender que esta definición no viene de un análisis filosófico secular, para nada, sino de una interpretación teológica muy específica. Y aquí está la definición clave que lo cambia todo. Desde esta óptica, el ateísmo no es solo decir Dios no existe, es cualquier cosa que desplace a Dios de su posición central. Esta idea es la que nos abre la puerta a las categorías que vamos a ver a continuación. Bueno, empecemos con los dos primeros tipos, que quizás son los que se nos hacen más familiares. Primero, los que niegan a Dios abiertamente. Y segundo, aquellos que desde esta perspectiva se le oponen a sabiendas. Este es el ateo clásico, la persona que declara abiertamente no creo. Lo interesante es cómo lo describe este texto, basándose en los Salmos. No lo ve como un intelectual, sino que lo califica directamente de necio. Y esta es la justificación bíblica principal para esa etiqueta. Desde la perspectiva de este texto, la negación de Dios no es un acto de racionalidad, sino de necedad, un rechazo a una verdad que considera evidente. Ahora pasamos a una categoría un poco más compleja. Aquí el argumento es que este grupo no niega a Dios, al contrario, lo reconoce a través de la creación, pero elige oponerse activamente a esa verdad que percibe. Y el argumento, extraído del libro de Romanos, se desarrolla más o menos así. La creación misma revela el poder de Dios, por lo que todos, en teoría, tienen conocimiento de él. Sin embargo, este grupo suprime esa verdad, no le da gracias, y al envanecerse en su propio razonamiento, se vuelven necios. La conclusión del texto es tajante. No tienen excusa. Aquí es donde la definición comienza a expandirse de una forma radical. El siguiente tipo de ateísmo, según la fuente, ya no tiene que ver con la negación, sino con la sustitución, o sea, con la idolatría. La idea es que al poner cualquier cosa, dinero, poder, una persona o incluso una imagen, en el lugar que le correspondería a Dios, se está cometiendo una forma de ateísmo práctico. Es un rechazo funcional aunque no sea de palabra. Sigamos la cadena lógica que presenta el texto. La idolatría no se limita a estatuas, se cita la avaricia como un ejemplo. Si la avaricia se vuelve el centro de la vida de alguien, se convierte en un ídolo. Y al sustituir a Dios con ese ídolo, se practica, en efecto, una forma de ateísmo. Este argumento se fundamenta en uno de los mandamientos más centrales de la Biblia. La prohibición no es solo contra otros dioses, sino contra cualquier imagen o semejanza que ocupe el lugar de Dios, reforzando la idea de que la sustitución es la ofensa principal. El argumento ahora se vuelve todavía más específico. La siguiente categoría de ateísmo, según esta fuente, no se trata de Dios en general, sino de la incredulidad específica en la figura de Jesús. Para esta cosmovisión, el ateísmo no es solo un asunto de creencia genérica en un Dios. Dentro de su marco cristiano, la incredulidad específica en Jesús es funcionalmente ateísmo y se presenta con consecuencias eternas. El texto recurre a este pasaje del Evangelio de Juan para sostener su punto. La condena, en esta visión, no viene después de la muerte, sino que es un estado presente para quien no cree. La fe es el factor decisivo. Y este verso del libro de Hebreos refuerza la centralidad absoluta de la fe. Si es imposible agradar a Dios sin fe, entonces, desde esta perspectiva, la falta de fe es una forma de rechazo total y por lo tanto una forma de ateísmo. Y bueno, llegamos a la última y en la visión del texto la categoría más trágica y sorprendente de todas. No se trata de los que no creen, sino de los que dicen creer. Esta pregunta, atribuida a Jesús en el Evangelio de Lucas, encapsula perfectamente la contradicción que define a este último tipo. Plantea una tensión directa entre las palabras y las acciones.
El texto denomina a esta persona el autoengañado. Es alguien que se identifica como creyente, que tal vez participa en rituales religiosos, pero cuya vida cotidiana contradice esa profesión de fe. Es un ateísmo de la práctica, no de la palabra. Este verso de la epístola a Tito es la definición perfecta de este concepto. La negación no es verbal, sino conductual. Los hechos, según esta visión, tienen mucho más peso que la confesión de fe. El argumento final es contundente. El texto cita que hasta los demonios creen en Dios, por lo que la creencia intelectual por sí sola no es suficiente. La fe, insiste, debe manifestarse en obras. Es por esta desconexión entre palabras y hechos que esta fuente considera a este tipo de ateo el más trágico de todos. Y ahí lo tenemos, un recorrido por 6 categorías que redefinen por completo el ateísmo desde una perspectiva teológica. Hemos visto cómo la definición se expande desde la negación explícita hasta incluir la oposición, la idolatría como sustitución, la incredulidad específica y finalmente la figura del creyente desobediente. Al final, este análisis nos lleva a una pregunta más profunda. Independientemente de si aceptamos o no estas categorías, vale la pena reflexionar. ¿Qué nos dice la forma en que una cosmovisión define a sus opuestos? Quizás la manera en que se describe al otro revela más sobre los propios valores, miedos y prioridades de ese sistema de creencias.